¿Quién necesita un milagro en esta noche? Yo también necesito un milagro, y creo que no solamente uno. Necesito muchos milagros. Cada uno de los que estamos aquí tenemos muchas necesidades. El ser humano tiene muchas necesidades. Pero eso es lo que nos hace fuertes. Porque la Escritura dice... La Escritura dice, diga el débil, fuerte soy. Y uno a veces se derrumba en la vida. Uno a veces se derrumba en la vida por las dificultades. Pero no me voy a derrumbar porque el micrófono no funciona. Bien, como les venía diciendo, todos tenemos diferentes dificultades. Pero como Dios es fuerte, Él es el que a través de su palabra y su Santo Espíritu nos da fuerzas para seguir adelante. Y entre otras cosas, Jesús se sentaba en aquellas rocas allá en el Medio Oriente y podía predicar a las multitudes. No necesitaba el micrófono, ¿verdad? No necesitaba de la luz eléctrica para hacerlo, porque el poder de Dios estaba sobre él y la palabra sanaba y libertaba a cada uno de los necesitados en ese lugar. Bien, ahí seguimos. Dios me ha dado una capacidad de hablar fuerte y puedo hacerle oír la voz en el micrófono. Como le venía diciendo, necesitamos un milagro de Dios. Yo lo necesito. Sé que tú lo necesitas. Los miércoles vamos a estar hablando de milagros, de sanidades. Vamos a estar pidiéndole todos de rodillas al Señor que sane, que salve, que liberte, que no solamente la salvación es la que necesitamos, sino que venimos cargados de dolores, enfermedades físicas, enfermedades emocionales, además de las espirituales. Venimos enfermos, vendados, y para eso es la iglesia. Para eso es la iglesia, para venir a reunirnos como hermanos, como ovejas. Y cuando estamos allí, ante el pastor Jesucristo y ante los ancianos que Dios ha dejado con nosotros, como los pastores Julián y Liliana, vemos en medio de nosotros las ovejas, y las ovejas se patean unas con otras, y las ovejas se empujan a las otras, y las ovejas le quitan la comida a la otra. Así son las ovejas, así somos nosotros. Y entonces lo que se trata de mi Señor Jesucristo y su palabra es de hacer la vida llevadera en medio de nosotros, en medio del rebaño. Y en esta noche el tema que quiero compartirles se llama la práctica del Evangelio en la iglesia. Y para ello se hace necesario congregarse. Después del COVID-19, que hubo un cerramiento, se multiplicó las redes sociales, la tecnología, pero muchas personas hoy no se congregan porque prefieren escuchar a una multitud de predicadores que están en las redes sociales, y entonces creen no necesitar ir a la iglesia, creen que eso es suficiente. Pero ¿cómo nos olvidamos tan fácil de que Dios habla de rebaño, de que Dios habla de congregación, de asamblea? Y la palabra iglesia viene del griego y del latín eclesia y significa asamblea. Y la iglesia del Señor puede estar debajo de un árbol donde hay dos o más congregados en mi nombre.
ahí estoy yo, dice el Señor. Pero el Señor también estableció que nos reunamos en un templo de paredes, como iglesia, como las sinagogas judías en el tiempo de hace más de 2000 años, que se reunían en las casas, y como el gran templo de Jerusalén, enclavado allí en la mitad de Jerusalén, como el templo o la casa de Dios. Entonces, yo les exhorto, mis amados, a que no falten en la congregación. No, es innegociable. Es la presencia de cada uno de nosotros en este lugar, conociéndonos más, viendo nuestras necesidades, orando unos por otros y creciendo juntos como iglesia. Es en medio de la iglesia en que el Señor, allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, vino el Espíritu de Dios sobre más de 3000 personas y se convirtieron a Cristo. Estaban congregados. Más de 500 personas vieron cómo el Señor ascendía a los cielos. Cuando Él, después de haber resucitado y estar entre nosotros 40 días, entonces Él ascendió a los cielos y dijo: así mismo como me veis ir, me veréis llegar, y por eso lo seguimos esperando. Más de 500 personas. Quiere decir que no estuvo ante uno solo. Era porque el pueblo de Dios se reúne, se congrega, están juntos unos con otros, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, pero eso nos hace crecer en Cristo, iglesia. Eso nos hace crecer, eso nos lima. Por eso en la iglesia está el cincel, está el serrucho, está la lima, está el martillo, está el hacha y tantas otras herramientas que podamos tener en nuestros talleres, porque todas ellas son necesarias para pulirnos, porque somos una obra en construcción. Y es el Espíritu Santo el que viene a nuestra vida y nos transforma y hace de nosotros como el minero que va y extrae de la mina las piedras, los pedazos de roca, y luego aquello a través del fundimiento se convierte en una alhaja, en una joya preciosa. Y así somos nosotros, con esa alegoría como la estoy compartiendo, iglesia. No nos dejemos de congregar. Yo tengo dos escrituras especialmente en esta hora. Una está en Hebreos 10, 24 y 25. Quiero que me acompañe. Hebreos 10, 24 y 25. La importancia de la iglesia, de reunirnos juntos. Y dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Está diciendo que vengamos, que aquí nos ayudamos unos a otros, oramos unos por otros, nos perdonamos unos a otros, aprendemos a caminar como es debido delante de Dios, para que salgamos a las calles a mostrar el testimonio de Cristo. Yo escribo por ahí: la única Biblia que muchos leerán será mi testimonio. De manera pues que aquí nos preparamos para ir allá a las calles y al mundo a mostrar a Cristo, y que las gentes quieran saber de aquel que nosotros estamos profesando, que haya una coherencia entre la fe cristiana y la conducta que yo vivo allá afuera y en la iglesia. Amén. Y dice en el versículo 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La exhortación es necesaria en nuestras vidas, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? El día en que Cristo vendrá por segunda vez en las nubes a levantar a la iglesia del Señor. Hombres y mujeres santos, lavados por la sangre de Cristo, que confesaron que Jesucristo es nuestro Salvador y que hemos dado fruto en el caminar de esta vida. Por los frutos os conoceréis. Alguien me pregunta: ¿y cómo saber yo si soy salvo? Si hice ya la oración de fe.
Y yo le digo, solamente usted en Cristo sabe. Pero el mundo se da cuenta que eres salvo. Y usted mismo, porque dice el Señor, por los frutos os conoceréis. ¿Cómo me dará cuenta que el árbol de manzanas cuando está dando frutos? Que el árbol de la vid es efectivamente la vid cuando vemos los frutos. Por los frutos os conoceréis, amada iglesia. Ahora quiero que vaya conmigo a la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 20. Capítulo 5 de Santiago, versículos 7 al 20. El apóstol Santiago, que escribió esta carta guiada, inspirada por el Espíritu de Dios, la escribió a través de sus escribas, sus secretarios, más o menos en el año 60 después de Cristo, mucho antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido en el año 70 por los romanos. Y este Santiago, llamado el Justo, hermano del Señor Jesucristo, por parte por parte de padre y madre, porque Jesús había nacido por el Espíritu Santo a través de María. Pero luego José se había llegado a su esposa y tuvo otros hijos, y uno de estos es este Santiago. Y este Santiago, en el año después del año 60, al ver los romanos que predicaba al Cristo de la Biblia, entonces lo llevaron a estar allá en el público y le dijeron que le dijera al pueblo que Jesús era un farsante. Eso lo escribe mucho después, 150 años después de Cristo, Josefo, que es uno de los escritores del tiempo de Jesús, quien relata todas aquellas historias maravillosas que sucedieron. Y entonces allí Santiago, en vez de decir lo que le dicen los romanos, porque le habían dicho que si no lo mataban, él lo que hizo allí fue decir: yo creo y ustedes deben creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino en carne, que murió y resucitó de los muertos y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y en ese momento entonces lo atraparon, lo apedrearon y a lo último con un madero lo asesinaron. Este Santiago, estos discípulos entregaron la vida por Cristo, por el Evangelio. Nosotros tal vez la vida aún no nos demanda entregar la vida por Cristo, pero si así fuera, ¿cuántas ganaríamos? Esa es la pregunta. ¿Por qué les hago esta referencia? ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos claro cómo hubo sufrimiento en aquellos primeros apóstoles, primeros cristianos, para dejarnos esta palabra maravillosa como consejo de Dios? Y el apóstol Santiago en esa carta está escribiendo a las iglesias de las 12 tribus de Israel. Le está hablando a la iglesia como hoy yo estoy hablando a ustedes como iglesia. Y como iglesia, el apóstol Santiago nos está enseñando una serie de principios para que la apliquemos en nuestra vida y nuestra personalidad entonces sea más cercana al carácter de Jesucristo. Y les leo versículo 7 del capítulo 5 de Santiago hasta el 20. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué maravillosa escritura. Bendito sea el calor, bendito sea el frío también. En todo y por todo, damos gracias a Dios, iglesia. En todo y por todo. Mire, esa escritura de tan vasta enseñanza para la iglesia, para que nosotros aquí reunidos podamos aplicarlas en nuestra existencia. En ese versículo 1 y 2 hay unos principios poderosos. Primero nos habla de paciencia y de firmeza de corazón para aguardar la promesa de la venida del Señor. Esos 3 principios de esos primeros 2 versículos, de ese versículo 7 y 8, nos muestra esos 3 principios a considerar. ¿Cuál es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos angustiamos? La paciencia es permanecer firme sin angustiarse. La paciencia es perseverancia. La paciencia es autocontrol. La paciencia es disciplina. La paciencia es tolerancia. La paciencia es saber lo que quiero alcanzar. La paciencia es saber lo que quiero alcanzar, pero debo creer posible lo que quiero alcanzar. Por eso, en cuanto a la fe, la salvación, debo creer que efectivamente soy salvo. Debo creer, me dice Hebreos 11:6, el que quiere promesa de Dios debe primero creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces ahí tendré la paciencia completa, porque ese Dios de la Biblia me ha dado promesas. Me ha dado promesas de salvación, de salud, de prosperidad, de paz en mi corazón, etcétera, etcétera. Y el que me la dio no es un hombre, es el Dios del universo. Y ese es el Dios en el cual usted y yo, iglesia, creemos y sabemos que tenemos esas promesas, pero tenemos que tener la paciencia completa para recibirlo. Que no es a veces en el tiempo nuestro, quisiéramos las cosas ya, pero es en el tiempo de Dios. Por eso Eclesiastés capítulo 3 dice claramente: hay tiempo de nacer, hay tiempo de crecer, hay tiempo de dar fruto, hay tiempo de morir, hay tiempo de pelear, hay tiempo de abstenerse de pelear, hay tiempo de matar, hay tiempo para todo en este mundo.
La clave está en que yo debo saber esperar el tiempo necesario. Hoy por hoy, en las ciudades nuestras, grandes de Colombia, salir en horas pico en vehículo o como sea, es un martirio, sí. Para ir del norte al sur puede demorarse una hora o algo más. En ese tiempo la gente se desespera y pita y hace un montón de cosas. Pero la gente que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues no nos desesperamos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que llegar a aquel sitio y que por encima de los demás no puedo pasar. Debo esperar el tiempo necesario, el que sea necesario para llegar a mi destino. Usted tiene que aprender a controlar su angustia, su ansiedad y caminar en la paz de Dios, en el shalom de Dios, en la paciencia de Dios, de saber esperar lo que haya que esperar. El joven y la joven esperar el hombre y la mujer que Dios tiene como novios y para casarse con ella. Porque Dios te va a mandar la mujer o el hombre en el momento en que tú estás preparada para poder sacar un matrimonio adelante. Y al hombre en el momento en que está preparado, y no todos están preparados, porque ¿qué diferencia hay entre el noviazgo y el casamiento? Hay una diferencia abismal. Próximamente estaremos compartiendo a la iglesia una serie de enseñanzas sobre las familias, sobre los hijos, sobre los padres, sobre los abuelos, sobre todo lo que la Biblia nos dice en esta temática tan necesaria a una familia en crisis que hoy existe en el mundo, aún las familias de la iglesia. Amén. Esa paciencia es la que vence el saber esperar. El saber esperar como la mujer de embarazo espera los 9 meses. Por más que se desespere, debe esperar los 9 meses. Es necesario cultivar la paciencia como parte de nuestra personalidad. Y ahí también nos enseña el apóstol Santiago otro principio, la firmeza de corazón. ¿En qué consiste la firmeza del corazón? La misma escritura, por lo menos 4 versículos de la Biblia nos lo dice. El Salmo 119, versículo 9 al 10. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Qué es guardar su palabra? Guardar la palabra es estudiar las escrituras, aprenderse versículos, aprender a examinarlos, entenderlos y aplicarlos en nuestra vida personal antes de enseñar a otros. Eso es guardar la palabra. Y esa palabra nos hace cada vez mejores seres humanos, mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores ciudadanos que hagan parte de una sociedad, de una gran nación, de unos futuros gobernantes que realmente gobiernen con justicia, que sí estamos necesitando en medio de estas naciones, ¿verdad? Eso es afirmar el corazón. El Salmo número 1, versículo 2, cuando dice que aquel varón que es bienaventurado medita de día y de noche en la ley de Dios, de día y de noche. Usted y yo debemos meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Y la consecuencia de ello, dice ahí en el Salmo número 1, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga será prosperado. No así los malos, que son como las hojarascas que lleva el viento, y no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Salmo número 1. Meditar en la palabra de Dios. El resultado es la bendición. Sencillo, ¿verdad? Pero hay que pagar un precio de paciencia, hay que pagar un precio de abnegación, hay que pagar un precio de darle a la Escritura el primer lugar de nuestra vida. Que así como nosotros
comernos el alimento material. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esas son las palabras que están en las Escrituras, iglesia. Afirmar el corazón. Proverbio 23:7. Cuando usted mete esa palabra de Dios en su corazón, dice allí, como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Usted es el producto de lo que piensa. Pero para pensar, el consciente y el subconsciente son una grabadora. Ahí graba todo lo que usted escucha, ve y lee. Todo. Y de ahí salen los pensamientos. Por eso es necesario reaprender, quitar todo aquello que a través de la historia nos han enseñado y dejar que sea la palabra de Dios lo que entre y ocupe ese lugar. Y cuando entra la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, entonces lo que sale de allí, de esa grabadora, son pensamientos de paz, de amor, de benignidad, de abundancia, pensamientos que piensan bien hacia los demás, y esos pensamientos producen buenos sentimientos, y esos sentimientos nos producen hábitos, unos buenos hábitos, nos producen unas buenas conductas, nos producen el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Queremos que el carácter de Dios esté en nuestras vidas? Entonces tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Mire esos dos principios tan maravillosos. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiere decir que usted y yo no dejamos que nada nos caliente. Usted y yo nos mantenemos firmes. Que dijo, que no dijo, que hizo, que no hizo, solo le creo a Cristo y su palabra. Y sé que en este mundo, aunque el mundo se venga encima, yo sé que mi Cristo me lleva de su mano. Y Él cumplirá su propósito en mí. Y Él ha dicho que me sanará y lo hará. Que me prosperará y lo hará. Que me salvará y lo hará. Pero yo debo poner lo mío. Obediencia a su palabra. Dar frutos. Y esos son los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Paciencia y firmeza de corazón. Versículo 9 al 11. Versículo 9 al 11. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. ¿Quiénes se han quejado en la vida? Alguien dijo, usted se queja más con una caja de pollos. Porque se ha quejado, yo también. Mira, mis amados, las quejas son excusas. ¿Quiénes han leído por ahí una moraleja de aquella zorra que al no haber alcanzado las uvas, entonces dijo que era que estaban verdes? No sea usted de aquellos que se quejan. No se queje por nada. No alegue por nada. No se queje de la situación del país, ni la situación tuya, ni de familia, ni de la iglesia. Contribuya. Piensa en soluciones. Pero la queja no sea parte de tu vocabulario ni tus pensamientos. No te quejes de nadie. No te quejes. No haces las cosas porque te pasas quejando. La queja lleva a la conmiseración, que los demás te vean como víctimas. La mayoría de las personas que están en las cárceles
ellas están allá y siguen delinquiendo, y ellos están allá y dicen que es que la sociedad está en deuda con ellos, y se la creen, y a esos que se quejan y todo eso creen que es que los demás están en deuda con ellos, que es que no los quieren, que es que no los tienen en cuenta. No, usted está revestido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra. Tú vales la sangre de Cristo derramada en la cruz. No te quejes por las situaciones. Estás afligido, ore. La única puerta que tocamos es la de Dios en medio de la dificultad, y Dios usará a personas para traer la respuesta a nuestras vidas. Y si alguno está feliz, cante alabanzas. Aquí ahorita lo vamos a leer. No te quejes. Y el apóstol Santiago percibe eso en medio de la iglesia. Las quejas, no más quejas, no más quejas. Qué horrible es la gente que se mantiene quejando por todo. Se queja porque es muy bajito, porque es muy alto, porque es gordito, porque es flaco. Se queja porque no tiene los ojos verdes. Otros se quejan porque no los tienen azules. No hay nada que les satisface. Se quejan por todo. Usted y yo no nos vamos a quejar más. Lo hace mucho tiempo dejé la queja a un lado, porque la queja no me bendice, la queja no me deja avanzar. Y el apóstol Santiago mira esto en medio de la iglesia. No olvidar que Dios en medio del sufrimiento está con nosotros, que el sufrimiento es un proceso para mejorar nuestra personalidad humana. No olvidar que Dios es misericordioso y compasivo, o si no, por eso nos habla de God y de los profetas. No olvidar que el sufrimiento no necesariamente viene por causa de la desobediencia. O si no, ahí está Job, ahí está José mi tocayo, ahí está José de la Biblia, de hombres que caminaban bien, pero sin embargo, a esos que caminaban bien, Dios quiso demandarles algo más, una perfección mayor, y por eso vino sufrimiento sobre ellos. Pero ellos no se quejaron, ellos avanzaron en la fe, se afianzaron, y al final del día pudieron decir: Jehová estaba conmigo. Cuando andaba la dificultad, Él me cargaba en sus brazos. Él es el que me sostiene. Él, a su debido tiempo, cumple siempre sus promesas en el momento en que usted y yo estamos preparados para su cumplimiento. Amén. Sigo por aquí en el versículo 13. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Esa es la medicina. Entre más dificultades tenga, más arrodíllate delante de Dios y diga al Padre. Tú dices: diga, el débil fuerte soy. Humíllate delante de Dios, para que ahí esté el cumplimiento de 2 de Crónicas 7:14, que dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y se apartan de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es de rodillas, es en oración. Él, Jesús, Dios hecho hombre, se apartaba a orar, y sus discípulos aún se quedaban dormidos, esperando a que el Señor regresara. Es en oración que se rompen los yugos, que se rompen las cadenas. Es orando porque la respuesta viene. No pasará el día sin que venga la respuesta. Aquel que ora desde lo profundo de su corazón, aquel que derrama las lágrimas delante de Dios, aquel que se despoja de su egoísmo, de sus conocimientos personales, de sus capacidades, y aprende a depender
en forma absoluta de mi Dios. Ahí está la respuesta del que vive por todos los siglos. Afligido ora, el contento cante alabanzas. Pero ojo con las alabanzas. Alabanzas cuyo contenido de letra exalte al Dios de gloria. Porque hay unos contenidos que tal vez nos producen tristeza. Que esa letra que diga allí sea la que dice la Biblia y de verdad estemos adorando a nuestro Señor Jesucristo. Y cantemos y dancemos como David. Allí en la casa uno puede danzar, coloque esas alabanzas y dance. Antes, a los que nos gusta la música, bailábamos en todo lado. A mí me gusta la salsa, por ejemplo, y me gusta bailarla. Es un buen ejercicio y es un arte. Hay que hacerlo. ¿Por qué no danzar como David? No nos quitamos la ropa como la quitó él. O yo no sé si podremos llegar a eso en un momento dado. Danzar como David danzó. Entonces, la oración y la alabanza de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido en la oración? ¿Está alegre y ante alabanzas? Y ahora viene esto, que quiero que hoy lo practiquemos al final de esta palabra que les estoy compartiendo. Santiago está enseñando doctrina para que lo hagamos en la iglesia en la práctica. Y dice allí, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Yo les pregunto, ¿hay algún enfermo entre vosotros? No hay ningún ser humano que no se enferme. Y la enfermedad no es solamente física, la enfermedad es emocional. Hoy más del 70-80% de los habitantes de este mundo en algún momento están enfermos psicológicamente. Pues les tengo buena noticia. Cristo es mi psicólogo. Y Él, a través de la unción del Espíritu Santo y del aceite de oliva, al imponer las manos sobre aquellos que están en esa condición, dice Santiago, que dice el Señor, que serán sanos. Eso es algo que debemos practicar en la iglesia. Dice así: ¿está algún enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Cuál es la clave? Que los hermanos vayan a los ancianos. ¿Y dónde se hace esta práctica? En la iglesia. Porque el que no viene a la iglesia, sino que nos ve en las redes sociales, hay cientos de pastores allá, pero esos pastores no tienen tu nombre escrito para orar por ti. Te pierdes el privilegio de estar en un lugar donde te congregas, donde allí los pastores de esa iglesia te tienen en una lista de oración por ti, tu familia y toda tu existencia. ¿Ves? Y te pierdes de venir a la iglesia y que practiquemos estos principios que Dios a través de Santiago nos da en esta noche. Amén. Dice, entonces, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Aquí no está diciendo que el Señor es posible que tenga misericordia y te sane. Aquí está diciendo que el Señor lo hará, no tu pastor. Lo hará el Señor a causa de la fe tuya. Cuando llama al anciano de la iglesia, por ello quiero decirles también en esta noche, inviten especialmente los miércoles a aquellas personas de pronto de tu familia o personas conocidas que estén enfermas. Tráiganlas a la iglesia, que aquí, y busquen a los ancianos de la iglesia. Los ancianos somos los pastores, y ungiéndolos con aceite haremos lo que el Señor dice en la palabra para que sean sanos y haya milagros, sanidades, señales en medio de la iglesia, porque Cristo no ha parado de hacer milagros. Cristo no cambia, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mira, fuera de hacer esa práctica de que los enfermos vengan acá, entre nosotros, allá, entre compañeros de ministerio,
allá entre nosotros mismos. Dejemos las enemistades a un lado y digámosle a nuestro hermano: ¿sabe qué? No me gustó lo que me dijo aquel día. Quiero que arreglemos eso. Quiero que estemos en paz. Porque si estamos en paz, vamos a tener una unción de Dios más poderosa aún en medio de nosotros. Porque Dios no habita en medio de la disensión. Confesaos unos a otros, dice, y perdonemos. Mis amados, perdonemos, hermano. Si tienes algo contra un hermano, contra tu pastor, confiésalo, búscalo. Dígale: no me gustó lo que me dijo aquel día. ¿Por qué lo dijiste? Tal vez entendiste mal lo que te dijo. Pero perdonémonos unos a otros como práctica, que así el shalom de Dios estará en medio de nosotros y podremos salir a la calle a dar testimonio de que somos la sal de la tierra. Porque si la sal se acabara, ¿con qué será salada la tierra? ¿Verdad? Porque si los fundamentos se acaban, ¿con qué entonces se fundamentará esta sociedad? Si no es a través de nosotros. Si aquel que no conoce de Cristo nos mira y ve disensión entre nosotros, ¿cómo ha de venir a buscar de ese Dios de gloria? ¿Cómo ha de venir si Él nos quiere ver a través de nosotros? Confesaos vuestras ofensas unos con otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Miren, usted orando por un hermano, no solamente se sana usted, sino su hermano también. Aún de enfermedades de todo tipo, porque es que sobre toda cosa guardada guarda el corazón. Que no termine un día en que te vayas a la cama sin haber perdonado a quien haya que perdonar, y sin haber pedido perdón a quien haya que pedir perdón. Ese es el shalom de Dios. ¿Qué tal si en esa noche viene Cristo y te lleva? Pensemos que lo único que necesita el hombre para morir es estar vivo, y que eso sucederá en cualquier instante. La oración eficaz del justo puede mucho. Nadie hay justo, somos injustos, pero Cristo nos hizo justos en la cruz del Calvario. Por gracia nos dio la justicia de Él, la justicia eterna. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir eso? Elías era un hombre como usted, que se enojó a veces, que cometió errores, pero que creía en el Dios de gloria. Y lo que está diciendo aquí Santiago es que no te creas que tú no mereces la gracia de Dios, que la has embarrado, claro que sí, pero que la conciencia te acusa y te arrodillas delante de Dios y le pides perdón. Y que siendo un hombre, Elías oró para que no lloviese, y no llovió durante 3 años y medio. Tuvo el poder de esa oración de aún ordenarle a la naturaleza que no lloviera, y no llovió. Y después también tuvo el poder de la oración para clamar a Dios para que lloviese, y llovió sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que nos está explicando? Que a veces creemos que eso no es para nosotros, que es que si yo oro no va a pasar nada. Si Elías oró para que no lloviera y oró para que lloviese, usted puede orar por lo que sea y será hecho por mi Padre que está en los cielos, pero lo debes hacer en el nombre de Jesucristo. Amén, mis amados, en el nombre de Jesucristo, porque oró fervientemente. Fervientemente no es una oracióncita ahí como cualquiera: Señor, pues es tu voluntad. No, Padre, tu palabra dice que tú me sanaste en la cruz del Calvario, por lo cual yo soy sano por tu gracia, por tu palabra, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Eso es la autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros para que la profesamos. Entonces, versículo 19: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuál es nuestra función como creyentes? No es acusar al hermano, es abrazar al hermano y decirle: mi hermano, la estás embarrando en esto. Ojo, te amo, mi hermano, Cristo te ama. Es tiempo que no te desvíes del camino. Mucho cuidado. Si Él no lo hace, usted hizo su parte como atalaya. Si Él lo hace, bendito sea el nombre del Señor, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con sabiduría. Porque la verdad se puede decir con un abrazo o con un martillo. La verdad se puede decir y daña a las personas por el tono en que lo hacemos, porque lo estamos enjuiciando. Pero si lo hacemos con exhortación, con amor, ya esa persona por lo menos va a reflexionar. Y siempre no pararemos de darle buen testimonio al hermano que nos está perdiendo. Pero usted no puede ver que su hermano o su hermana se está perdiendo y no hacer nada. Usted debe hacer algo, porque por lo general en la iglesia siempre vemos un grupo de personas que somos cercanas. Hay subgrupos en la iglesia que son cercanos y unos con otros debemos cuidarnos, como las ovejas. Las ovejas se cuidan del lobo, ellos andan en grupos y se cuidan del lobo, iglesia. Amén. Bueno, para terminar, es verdad que nuestro Señor es real y verdadero, ¿verdad? Cambió la historia de la humanidad. No ha habido un hombre en la faz de la tierra que se haya proclamado ser Dios y que haya resucitado de los muertos. Solo Él, en el Jesús que creemos. Y ese Jesús es el que nos enseña esto. Y en la iglesia tenemos que practicar lo del aceite, porque si no nos perdemos de la bendición de Dios.